Aló, aló, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Eh, Nada, partamos. Cuando, cuando recién empecé a armar este tema de ser arquitecto, mi mamá pensaba que yo era eso. Pero yo estoy seguro que si ustedes vienen del mundo de la informática piensan que es esto. Esto es lo más parecido a un arquitecto que en su cabeza van a tener, ¿cierto? Eh, bueno, mi nombre es Fabián Arismendi. Para que mi mamá me crea que estoy acá y que no crea que soy ese, les pido ahí si me pueden sacar algunas fotitos y me etiquetan. Yo soy ingeniero civil informático y tengo magíster en informática en la Universidad de Santiago. Actualmente me desempeño como arquitecto empresarial en LATAM Airlines y soy coordinador de varias comunidades en Chile. De entre esas comunidades está CommunityOS, JavaScript Chile, TechSchool y AWS Community Builder. Esta es mi primera vez. Así que, por ahí está. Ya, partamos con la charla. La idea llegó a programar, ¿cierto? ¿Y cómo le pusimos? Agentes. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando empezaron a hablar de agentes, dije, oye, esto me da miedo. En cualquier momento aparece Neo por allá atrás y nos dice, chicos, tienen dos opciones. O son programadores y sufren con él, o se vuelven granjeros. Si ustedes van a Google y empiezan a buscar, oye, ¿qué errores ha tenido la IA en este último tiempo? Y van a encontrar errores en todos los niveles, en empresas grandes, en empresas pequeñas, en empresas que mueven mucho dinero, errores que ha costado mucho recuperar, pero es algo común, no es algo tan... De hecho, cada vez va subiendo la tendencia. Puse la URL por si acaso no saben buscar en Google. Error IA. De hecho, aquí hay una publicación de Andrew Yang, que es un empresario, que dijo así, y se hizo noticia en todo el mundo, estamos en las puertas de un apocalipsis laboral. En los próximos meses vamos a perder millones de trabajos. Y no lo sé, Rick. Cargando. Me falta una, pero no importa, no importa. Se las debo. Ahí está. Los programadores juniors o los que están recién saliendo de la universidad están más parecidos a él. Nos quitan trabajo, no sé qué hacer. Y la gente que tiene más experiencia actualmente dice, tengo más trabajo, ayuda. Y la gente que ya tiene muchos años de experiencia dice, esto ya lo vi, ya lo viví. Si le preguntan a alguien que tiene más de 30 años de experiencia, dice, esto ya pasó ya en mi cabeza. Les voy a hacer un resumen de la historia de arquitectura de software para poder llegar a lo que vamos a conversar, pero necesito poner una base para que todos entendamos lo mismo. Los arquitectos de software son superhéroes. Se quedan con eso, ¿cierto? Y voy a hacer un resumen, lo más resumido posible, porque esto es mucha información. Y cargando. No, se demora un poco, pero funciona, ¿cierto? ¿Ah? Ahí está. No, es que deben ser pesadas las imágenes, entonces debe ser por eso. Le pedí a mi amigo ChatGPT y Gemini que me hiciera una imagen. Arquitectura de software se acuñó en el año 1964, cuando empezamos a ver que las soluciones de software eran muy complejas y necesitamos ordenar esto. Ordenar en el sentido de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que necesitamos implementar. Ordenémoslo, porque esto está un caos. Se lanzaron las primeras piedras para poder partir con un simposio, una conferencia. Una conferencia en Alemania que sumó a grandes expertos, como los que están acá presentes, y detectaron que habían sistemas deficientes y necesitamos planificar. De alguna manera, no tenemos claro cómo, pero necesitamos planificar. Y de hecho, esta foto es real de esa reunión que se hizo en Alemania, y aquí hay más gente que en esa reunión, ¿no? No sé cómo en esa reunión la hacen tan famosa, fue muy importante, pero yo creo que aquí hay mucha más gente que en esa reunión que se hizo en Alemania. Pero puse las primeras piedras con respecto al concepto de arquitectura de software. Pasaron 24 años, rápidamente,
Y salió una primera publicación orientada a, ya, hagamos un estándar, todos hablamos de este concepto, pongamos las primeras piedras para poder decir cuáles son los fundamentos del estudio de arquitectura de software, en el año 92. Luego de eso, se hizo un paper para hablar de cuál es la introducción a esto, para que alguien diga, sí, yo me motivo para trabajar como arquitecto de software. Y luego, yo busqué todas estas personas son fotos reales, no son inventadas. Y luego, en el año 2000, la IEEE estandarizó el concepto de arquitectura de software para que todos entendamos lo mismo. En ese entendimiento dije, mucha información, todos están compitiendo. Yo me lo imagino a todos compitiendo en una carrera. Yo lo defino primero, yo lo dije primero. Y claro, los que estandarizaron el concepto fueron 3 personas, y uno trabaja para una empresa aeroespacial. Los pueden encontrar, los buscan en internet y están, toda su bibliografía. Y se acuerdan que yo hace 2 años, 4 meses y 16 días, en este mismo escenario, les comenté, si es que estuvieron en esa reunión, en esa charla, que el creador de jQuery tiene un canal tiene una cuenta de Instagram, donde no lo seguía nadie. Y lo que hice fue, chicos, pónganle un me gusta, síganlo, para que no se sienta solo. Creó jQuery. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo con esta persona, que tiene 224 seguidores, está retirado, pero publica todos los días. Ayer vi una publicación de él muy buena. Bueno, en verdad está viejito, así que publica cosas que tal vez no todo el mundo le va a interesar, pero son gente que está vigente, así que yo estoy esperando que me acepte la invitación, está pendiente. Y vamos a hacer un resumen. Yo dije, agarremos toda la historia hacia atrás, hagamos un resumen. Le dije a mi amigo ChatGPT que quiero un resumen que sea fácil de entender para personas con dificultad de leer y sin equivocarse. Esa es la parte clave que hay que decirle a la IA. Y en eso yo puedo resumir en que la explicación que puede sacar de ChatGPT, bien resumido, es que se define la arquitectura de software como la organización fundamental de un sistema, muy amplio. Y está compuesto de 3 partes, que es los componentes, los elementos que existen en el sistema, las relaciones que interactúan entre sí o con su entorno, y los principios, que son las reglas. Acotados son reglas, el negocio sistemas, al medio de todo ese menjurje de cosas está el arquitecto de software. ¿Y esto cómo se aplica? Dirán ustedes. Yo venía a una charla de IA, me dijeron que esto iba a ser más fácil, me van a quitar el trabajo. ¿A usted le llega alguna vez la petición de alguien que diga, oye, ¿me pueden hacer un Uber? ¿Alguien le ha dicho? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me pueden hacer un Uber? Vamos a intentar hacerlo. Bueno. Pero, si yo voy a ChatGPT directamente, probablemente me quede sin tokens por 50 años tratando de yo hacerla por sí solo. Porque normalmente la IA, cuando yo empiezo a iterar con ella, nunca me va a llegar a una solución que yo quiero, a la primera. ¿Cierto? Sí, bien, bien, bien. No. Les voy a explicar por qué no. Nosotros somos indispensables en el proceso. Si de hecho ustedes van a Google y preguntan cuál es la arquitectura de Uber. Aquí está, listo. Solucionado. Estoy seguro que más de alguno está así ahora. Así como, ¿qué es esto? Pero lo principal para un arquitecto, esto es mucha información, no les voy a dar toda la lata de explicarles todo esto, pero un arquitecto de software debe entender por lo menos cómo se organizan los patrones de arquitectura. Entonces, patrones de arquitectura por proyecto, por comunicación, por composición, orquestación, seguridad, deployment, observabilidad, y así, muchos. Yo no los conozco todos, y eso que soy arquitecto. Pero cuando sea necesario, estoy seguro que sé cómo encontrarlo y cómo llegar a él para poder aplicarlo. Hay muchos que son comunes, los van a ver en todos lados. Y incluso para software, patrones de diseño. Y si no lo conocen, esta página que está acá, Refactor Guru, les va a dar siempre los mejores tips de las cosas que están ocupando actualmente en la industria. Pero como esta charla no tiene que ver con eso, vamos a tomar Uber y lo vamos a meter a un escáner. Pensemos que nosotros tenemos un escáner que se llama escáner organizacional. Y lo vamos a meter ahí y vamos a revisar cómo está compuesto Uber, porque la IA no tenía idea de que era Uber. Para eso vamos a ocupar 4 herramientas, le llamo yo, que son lentes.
el lente sociológico, el lente semántico, el lente estructural y el lente histórico. Con todos estos lentes yo voy a poder armar un contexto organizacional para poder decir a la IA, quiero que me construyas Uber. Y nos vamos a convertir en un encuestador. ¿Ok? Y eso, la IA no es tan buena haciendo eso. Primero, vamos con un lente sociológico. Y vamos a hacer una pregunta interesante que es, estimado trabajador de Uber, ¿a qué equipo tengo que rogarle para que las cosas avancen? Empiezo a ver quiénes son los equipos más importantes, qué es lo que hacen. ¿Por qué usted existe en la empresa si el otro lado del equipo hay una persona que hace lo mismo que usted? Preguntas incómodas que probablemente a la IA no se le ocurriría preguntar. Y empiezo a levantar cómo funciona la empresa. Claramente hay técnicas, estas son preguntas un poco más burdas, pero hay técnicas y entre esas, no sé si conocen la ley de Conway. Sí, no. No, la ley de Conway lo que explica en palabras muy simples, si alguien que tenga una definición más larga me va a retar, pero la parte simple es que las organizaciones se organizan a través de grupos pequeños y probablemente esa agrupación, cuando entre más pequeños son los grupos de trabajo en los equipos organizacionales, los software tienden a ser orientados a servicios o microservicios. Y la comunicación es muy baja. Pero cuando los equipos son grandes y muy unificados, tienden a trabajar al estilo monolítico. Un puro sistema grande con toda la información. Y hay una maniobra que se llama maniobra inversa de Conway. Yo tomo toda la información que estoy recopilando de los sistemas que hay, los equipos que hay, y empiezo a analizar cómo se correlacionan, no necesariamente desde el punto de vista de lo que hay, sino que yo propongo cómo cambiar esto para que no hayan silos de comunicación entre los sistemas, si es que hay muchos sistemas, o si es un puro sistema, ver la forma de segmentar para que no haya acoplamiento. ¿Se entendió hasta ahí, cierto? Sí. Sí, bien, bien. Vamos al siguiente lente. El siguiente lente busca la conexión con el negocio para entender qué es lo que está pasando adentro. Primero, la semántica es un problema, porque cuando yo digo, ¿qué significa cliente para usted? Me dijeron que lo ascendieron a ese cargo. Puede que alguien lo entienda de alguna forma, pero si le pregunto a marketing lo entiende de una forma, si le pregunto a ventas lo entiende de otra forma. Entonces, buscar la forma de unificar el concepto es un trabajo que lo tenemos que hacer entre todos. Si eliminamos la cuenta, ¿debo llamar a finanzas o a soporte TI? Es una pregunta válida. Y aquí existe una técnica. La técnica se llama Domain Driven Design. Yo voy a buscar la forma de ya traer a la gente a la mesa, conversar sobre qué es lo que nosotros tenemos. Estas son las definiciones que todos ustedes tienen. Llegamos a un acuerdo y lo publicamos. Y logramos hacer un lenguaje único para toda la compañía. Para que cuando hablemos de algo, todos entendamos lo mismo. Es casi generar un glosario para la empresa. Y hay muchas técnicas. De hecho, hay técnicas que hablan de... No sé si alguno de ustedes se maneja con base de datos. ¿Se acuerdan de las entidades? ¿Modelo entidad-relación? Esto es muy parecido. La idea es poder detectar cuáles son las entidades, cuáles son las características, cómo se agrupan y las funcionalidades que tienen para poder yo decir, bien, esto se comporta de esta forma. Y muchas veces con eso yo voy a poder segmentar o llegar a acuerdos en la organización. El tercer lente es el lente estructural. Vamos a tratar de entender la estructura de la empresa. Y con una pregunta súper simple, en la práctica, exactamente, ¿qué hace usted? Es una pregunta dura, no todo el mundo te la va a poder responder. Probablemente genere un poco de roce. ¿Cómo? Dijo por ahí. No, no creo que sea el lenguaje que deberíamos estar ocupando. O puede que sí. Para hacer un levantamiento de la estructura de la empresa, existen muchas técnicas. Una de ellas es GAF. ¿La han escuchado alguna vez? Ya, nadie quiere escuchar eso porque es bien complicado. Pero en palabras simples, se lo voy a tratar de dejar simple. La idea es levantar cuál es la estrategia y motivación de la empresa, qué es lo que hacia dónde va, cuál es la visión, hacia dónde quiere llegar Uber. A nivel de capa de negocio, ¿cuál es el negocio de Uber? ¿Serán los viajes? ¿Serán los datos? ¿Qué es lo que hace Uber a nivel de negocio? No hablando de la parte técnica. Después de eso empezamos a bajar a la parte técnica. ¿Qué aplicaciones soportan lo que hace la empresa?
si la empresa tiene que gestionar ventas, gestionar viajes, gestionar recursos, un montón de cosas. Mapeo todo lo que hace la empresa, le asigno cuáles son los recursos tecnológicos que esta empresa utiliza y al mismo tiempo empiezo a mapear las tecnologías que estos tienen para poder buscar también unificar o generar oportunidades. Y esas oportunidades vienen después en un ciclo que retroalimento y voy dando un ciclo y buscando las oportunidades en el tiempo. Pero ese levantamiento, si yo le digo a la IA, créame Uber, ¿qué quieres que cree? Si Uber tiene un montón de componentes, un montón de aplicaciones, y estoy seguro que Uber debe tener proveedores, muchas empresas, entre empresas de infraestructura, empresas de scoring para el tema del pasaje, para el precio. Con este levantamiento, preguntando, vamos a llegar a algo que se llaman capacidades de negocio y su nivel de madurez. Así están ahora, ¿cierto? Ya, pues yo vine a una charla de IA, ¿qué está pasando acá? Otra técnica que es bien utilizada para hacer levantamiento estructural de qué es lo que hace la empresa es lo llamado C4 Model. Ahora sí que sí, no me dejen solo. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Bien, gracias, gracias. Yo sé que lo dijeron por lástima, pero gracias. El C4 Model es bien simple. Muchas empresas lo ocupan muy seguido, pero cuando lo tratan de explicar, ni ellos entienden lo que están haciendo. Esta es la explicación fácil. Primero, tenemos 4 capas. La primera capa es pongo Uber ahí al medio. A ver, ¿no se ve el puntero? No. Pongo el Uber al medio, ya. ¿Quiénes son nuestros usuarios? ¿Quiénes son los stakeholders? Pero Uber al medio, esto Uber. ¿Y cuáles son los sistemas que van a alimentar mi aplicación Uber? Empiezo a avanzar a nivel de información. Ya voy a tener una aplicación móvil para Android, para iOS, voy a tener una aplicación para tablet, para el computador. Voy a tener varias aplicaciones y por debajo un ecosistema de microservicios, monolitos y ciertas bases de datos. Vuelvo a bajar a los componentes. Los componentes ya tengo esta estructura, empiezo a ver cada vez más fino. Y ya después le pasamos esta información al programador para que pueda hacer el código basado en eso. Suena como si el programador trabajara... Bueno, puede ser la IA. De hecho, la IA podría trabajar... Desde ahí para adelante, la IA debería funcionar bien si todo lo anterior está bueno. Luego, el último lente es el lente histórico. Y este es rápido de pasar, porque el lente histórico es algo que en teoría las empresas tienen, en algunas empresas es público, en algunas empresas es privado. Y las preguntas son, ¿de quién fue la idea de hacer esto así? ¿Le han preguntado eso alguna vez a alguien? ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Escuchamos pero no juzgamos. Si tu mejor desarrollador está mal pagado, renuncia mañana. Si tu mejor desarrollador renuncia mañana. ¿Qué tan rápido la empresa se hunde? Preguntas clave, son preguntas clave. Estoy seguro que si hacen esa pregunta en su empresa, los van a ascender. En las empresas, en teoría, deberían tener algo que se llama ADR. ¿Lo han escuchado? Bien, bien, bien. El ADR es un registro, es una planilla bien simple, que busca registrar todos los cambios o decisiones que se han hecho en una empresa en el tiempo por aplicación. Estoy seguro que la mitad de la empresa no lo tiene bien registrado, pero en teoría debería estar, porque si yo sé el pasado, puedo saber cómo avanzar el futuro. ¿Ok? Y ahora tengo un montón de documentos, tengo un montón de PDFs, tengo un montón de Excel, tengo un montón de PPTs. Y con todo eso soy muy feliz porque ahora sí tengo mi Uber, tengo una réplica digital de Uber. Tomo todos esos documentos, los agrupo y podría decirle ahora sí le puedo decir a ChatGPT, ChatGPT, toma todos estos archivos creados por mí solito y dame una propuesta para crear Uber paso a paso y sin equivocarte. La última parte es clave. De hecho, si no le ponen eso a ChatGPT, se equivoca. No, en serio. Si no lo ponen, se equivoca. Entonces tienen que sí o sí agregar. Con eso tienen algo que se llama contexto organizacional. Y mi teoría es que a futuro nosotros vamos a trabajar así, encuestando y enseñando a otros a ser encuestadores para poder crear un mundo en el cual los agentes, nosotros vamos a estar ahí diciéndole, háceme código, háceme esto, hackea Facebook. Y nosotros vamos a estar dando las instrucciones y mapeando la estructura a nivel arquitectónico. Pero siempre, ¿has escuchado esta frase?
no lo inventé yo, pero siempre tiene que haber un humano en el siglo. Principalmente porque estoy seguro que algún día esto va a pasar eso. Y todos sabemos lo que va a pasar ahí, ¿cierto? Matrix, el origen. Y todos van a ser porque nosotros le dijimos que no se equivocara. Y bien, yo soy de las personas que le gusta mucho que cuando alguien me pregunta yo respondo lo antes posible. Si alguien tiene dudas o consultas sobre esto, sobre otros temas, me pueden contactar, no tengo ningún problema, y me pregunten lo que quieran. Pero de la charla, ¿bien? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Fabián. Aquí al medio. Lo que sí, sin equivocarse y no decirle por favor y gracias, por favor, nos toca, si no lo han hecho en sus prompts, agréguenlo por favor, porque si no después el ChatGPT los tiene en la lista negra. Solo en caso de dudas, por si acaso. Bueno, y ya sabemos lo que se viene. ¿Quién tiene preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ahí, por favor. De la charla. Sí. No mantengan tan el brazo existenciales. arriba. Mantengan los brazos arriba para que los puedan encontrar los voluntarios, por favor. Muchas gracias por la charla, súper interesante. Yo estoy entrando hace unos meses en rol de arquitectura de software, así que está genial. Y en todo este mundo de las herramientas de IA, ¿cuál herramienta tú sientes que te ha ayudado desde tu experiencia un poco en toda esta recabación de información o diagramar o demás, dentro del contexto de lo que hay de la IA, que puedas como recomendar? Claro. Yo creo que esta charla, como va a ser grabada, es atemporal. Pero la respuesta de hoy día, probablemente cuando la vea alguien grabado esto, va a decir, ¡ay, qué viejo eso! Pero yo soy más de ocupar Gemini y ChatGPT combinados y hacerlos competir. Y sin equivocarse, esa es la descripción. Principalmente porque ambas te entregan puntos de vista muy distintos y claro, algunos dependiendo de las cosas que hayas conversado antes, igual está un poco sesgado. Entonces, si lo ocupaste para preguntarle por cosas de cocina, otras cosas, se va a desviar. Pero si a esta otra ya le has preguntado mucho sobre algo más técnico, probablemente tenga más contexto. Entonces, tal vez te entregue mucha más información. Entonces, lo importante es usar todas y compararlas. Sí. Así que, eso, sin equivocarse. Sin equivocarse. Sí. Por acá, por favor, hay otra persona con preguntas. Si puede correr el micrófono. Por favor. No baje el brazo, por favor, para que lo puedan encontrar. Acá adelante, en la fila polera naranja primero. Después vamos con los demás. Felicidades por la charla, Fabi. Estuvo muy, muy, muy buena. Oye, a mí me gustaría saber cómo ha sido para ti la experiencia, cómo ha cambiado tu rol como arquitecto empresarial con la IA. Me imagino que quizá, no sé, pues ya los procesos son distintos, ¿verdad? Mucha iteración con inteligencia artificial, con modelos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en todo este proceso de cambio con IA? Al principio fue más difícil, porque cuando uno empieza a tirar con la IA se equivoca mucho. Entonces, técnicamente, le digo que haga algo, tengo que revisar. Y al revisar digo, hazlo de nuevo. Te equivocaste, te faltó esto. Oye, esto estaba bueno, ¿y por qué lo cambiaste? Ha sido un trabajo que te facilita, pero también me ha enseñado a tener que yo explicar las cosas de mejor forma y tal vez en una línea no va a entender lo que yo quiero. De hecho, si les pregunto, es típico ejercicio que les pregunto a todos, ¿qué piensan cuando se imaginan una manzana? Algunos la van a imaginar en un espacio vacío, otros en una mesa, en otros van a estar que es roja, otras que es verde. Entonces, a la IA le pasa lo mismo. Entonces, la información que le tengo que entregar siempre que tiene que ser más y más concreta para poder yo empezar a... Me lleva poco tiempo, ¿cierto? Sí, pero No, tranqui. Ya, bien. Eso. Bueno, que siempre pasa el tema de uno cree que es preciso hasta que tiene que hacer preguntas y uno cree que pregunta bien hasta que tiene que recibir respuestas.
Sí, creo. Sí, un comentario muy breve para aprovechar. ¿Cómo lo haces tú para estandarizar el flujo de trabajo con IA, con Markdown, con un contexto amplio? Pero así, 30 segundos. Markdown. ¿Markdown? Ok. Y tienes definido el proyecto, los roles y todo lo demás. Estructuras, sí. ¿Estructuras? Bacán. Sí. Tenemos, ¿quién más tiene preguntas? Por acá y después volvemos allá con el joven de gorro rojo. Ahí. Primero que todo, gracias por la charla, estaba muy entretenida, muy buena también. Y la pregunta es sobre directamente en tu trabajo, y quizás para los futuros también arquitectos, si sobre esta capa de conocimientos que ya tienen se empieza a agregar la IA, donde ya quizás hay que definir el formato en el que se entrega el contexto y quizás el disfraz que uno le pone a la IA, por ejemplo, con este tema de los agents, de los skills. Quizás ya ahora el rol del arquitecto ya no se queda hasta la arquitectura en sí, sino también en definir el cómo uno va a alimentar la IA para los desarrolladores y que ahí puedan construir. Tal cual. Sí, la arquitectura de software está mutando. La arquitectura de software ya no puede ser solamente arquitectura de software, sino que tiene que tener prácticas empresariales. Porque la arquitectura de software antiguamente se le consideraba hacer diagramas, ¿cierto? Ahora tienes que entender por qué estás haciendo ese diagrama y empezar a entender el valor que está agregando, porque si no, vas a diseñar un sistema que tal vez no está alineado a lo que la empresa necesita. El ejemplo más clásico es que la gente hace unos años atrás empezó a hacer microservicios como loco. Y porque estaba de moda, no era porque fuera necesario. Porque no, si algún día yo voy a necesitar que este servicio tenga redundancia, sea gigante y replicado en todo el mundo. No, no necesariamente. Entonces uno tiene que estar empezando, ¿por qué necesito eso? Entender por qué, cuánto voy a necesitar que esa aplicación funcione, cuánto el volumen. Pero eso necesito entender el negocio, entonces voy entrando un poquito más al negocio para no quedarme solamente en la parte técnica. Yo acá después vamos a volver a la persona que tenía, pero acá desde Shopcar, que te están viendo con hartas ganas también, hay una pregunta y que creo que es un poquito compleja. Antes el arquitecto llegaba al puesto tras años de picar piedra y entender el dolor del código. Con la inteligencia artificial saltándose esos pasos, ¿cómo vamos a formar a la siguiente generación de arquitectos si ya no necesitan pasar por las dificultades técnicas que forjan el criterio? Es que es compleja porque viene con un sesgo. Normalmente la gente cuando pasa por un camino profesional cree que todos tienen que hacer ese mismo camino. ¿Ya? Y eso no está bien. Tienen que buscar que al final hay habilidades que se tienen que obtener más allá de conocimiento. El conocimiento ahora la IA te lo entrega sola. El conocimiento antiguamente era el poder. Yo soy experto en Java, soy experto, pasé con Strut, voy con Spring Boot, ahora soy experto y nadie me saca de ahí. ¿Qué es lo que evoluciona estas personas? Arquitectos, porque son las personas que más saben. Pero pregúntale en el negocio, tal vez lo saben. O pregúntale cómo podemos hacer que esta cosa nos gaste menos plata. No, no es que es necesario. Entonces empezamos a formar otras habilidades en el camino que no necesariamente están ligadas a miles de años de experiencia. Claramente hay habilidades blandas que se desarrollan con el tiempo, pero no necesariamente necesitáis 10 años, que es lo que antiguamente se pensaba. Súper. Acá había alguien que habíamos quedado chico ¿Mano? Sí. Yo aquí rojo. Ya. Primero, excelente charla. Y la pregunta es súper simple. Cuando haces un diagrama o organizas en general una arquitectura, ¿cómo sabes qué tan al detalle ir? Porque me ha pasado que muchas veces intento diagramar algo y termino haciendo casi que un objeto específico para el sleep 5 segundos. Entonces, eso, ¿cómo saber hasta qué punto diagramar con detalle y hasta qué otro punto es mejor simplemente deducirlo cuando se programa? Súper. De hecho, el mejor ejemplo es C4 Model. C4 Model es por capas. Yo empiezo primero de lo más abstracto de mi aplicación y cómo se conecta con diferentes cosas, para quién es, y empiezo a analizar muy a alto nivel. Después empiezo a bajar a nivel de infraestructura, después empiezo a bajar a nivel de componentes y después llego al código. De hecho, la idea es que si tú eres consciente que estás generando un C4 con nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, en teoría no te va a pasar eso que estás creando casi el código en un diagrama, porque sabes que la última etapa es crear el código. Entonces, lo mejor es estar ordenado con esas capas y diagramar en ese ámbito. Y para cada
ámbito, C4 Model te ayuda con varias técnicas para poder llegar a eso y validar que ese nivel está correcto hasta ese nivel. Si agregas más cosas, pasas al siguiente. Y es otro diagrama que tiene más información, que hay ciertos interesados en eso. El arquitecto normalmente llega hasta el nivel 3 y el 4 ya para los desarrolladores y technical lead. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Aquí Allá. Fila 14. Ya hemos tenido hartas preguntas. Sí, está bien, bien, bien. Primero, muy bacán la charla. Nunca había escuchado el C4 Model, pero tengo una pregunta respecto a la microdependencia de los desarrolladores nuevos en el tema de la IA, y es que la IA en sí es autodestructiva. Pues lo que pasó, por ejemplo, con la IA generativa es que empezó a generar imágenes cada vez más amarillas por el tema de que cada imagen se iba subiendo más amarilla y ahora todas las imágenes de la IA salen con un filtro amarillo. Y pasa lo mismo con el código. El código cada vez es más largo porque las personas suben código con IA y el código de la IA es excesivamente largo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la IA termine de ampliar ese proceso y luego tenga que retroceder a ser más simple? La dependencia de las personas. Por ejemplo, en este caso, está la recomendación de hacer el diagrama, después hacer el código. ¿Cómo nos aseguramos de que sea un código funcional porque nos estamos basando en la IA? ¿En qué momento los programadores sin experiencia van a poder verlo? Muy buena pregunta. De hecho, me abre un espacio a que esto sea visto en 10 años más. Y digan, Fabián, ¿te equivocaste o Fabián, tuviste razón? Apuestas. Es una apuesta. Apuestas. Sí. Mi apuesta es que vamos a necesitar roles que van a corregir todo lo que la IA hizo. Y luego vamos a pasar un reentrenamiento para que después podamos generar IAs que puedan generar código de mejor calidad. Pero ese proceso estamos ahí, estamos al principio de esa vuelta gigante, que todavía no llegamos a la vuelta, pero ya estamos empezando, a la gente que tiene más experiencia, estoy seguro que ya le ha tocado revisar código de IA y decir, esta cuestión está mala. Y rechazan el pull request. Pero si no tengo ese rol, lo que va a pasar es que en 2 años más, cuando esta aplicación diga, hay que hacer un refactor porque está muy pesado, necesitamos que sea más pequeño, o esto está chocando con otra funcionalidad, ahí va a haber un rol especial que va a empezar a dar esa segunda vuelta a todos los códigos que se generaron con IA. Sí. Y que son millones en este momento. Sí. Que bueno, ya se está escuchando en el mercado laboral que está apareciendo el puesto. Por si acaso. El bombero anti-IA. Sí, claro, sí, el que repara lo que la IA genera. Sí, que es como vamos a hacer estos espacios más o menos híbridos. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Pero antes de eso, si alguien tiene preguntas, yo voy a estar acá afuera. Entonces, para que tampoco se compliquen. Sí, a ti es fácil encontrarte, tú siempre contestas. Voy a estar en el stand de JavaScript Chile que está acá afuera. Así que cualquier duda que tengan ahí, ningún problema lo puedo contestar. Pero... Sí, ya. ¿Ahí por allí había preguntas? Sí. No se escucha. ¿Se escucha? Ahí sí. Gracias por la charla. Hablabas del factor humano en el proceso y eso me hace preguntar si es que a medida que la IA avanza en sus capacidades de hacer, de dedicarse a las cuestiones técnicas, las habilidades blandas aumentan en su importancia en el perfil de alguien que trabaja en tecnología. ¿Dirías que cuál es la importancia en el perfil de alguien? Si es muy importante, si es lo segundo más importante. No sé cuál es tu opinión al respecto. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay 2 puntos, hay 2 líneas. De hecho, hay un meme que sale ahí hablando de que la gente más introspectiva con TDAH es capaz de construir productos perfectos. No tiene que hablar con nadie, solamente con IA. ¿Ya? Pero el otro punto es que cuando son empresas más grandes, que ya tienen ya todo hecho, necesitas a alguien que sepa interactuar con la gente. Sí. Porque tal vez, de hecho, está pasando que gente que no programaba está programando. Y está generando código. Y cada vez código de más calidad. Y eso va a ir en tendencia. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad para que salgamos los que tenemos un poquito más de personalidad, salgamos de la caja, interactuemos con las demás áreas, a pesar de que no nos gusta, para poder tener un factor diferencial con la IA que no puede interactuar con la gente por sí sola. Así que mi invitación es que sí, tenga la oportunidad de hablar con la gente de recursos humanos, con la gente de ventas, aunque sea desagradable. No, mentira. No, mentira. Por favor. No, mentira. Sí, pero es que la interacción humana es bueno, así. eso queda entre nosotros nomás. Sí. Sí. De aquí no sale. Dado el tiempo, Muchas una gracias. ronda de aplausos, por favor. Muchas gracias. Eso.